Bueno, buenas noches a todos. Un placer tenerlos hoy en esta conferencia. Espero que todos estén muy animados con este proceso formativo. Esperen un momentico, yo cierro estas páginas aquí. Eh, bueno, bueno, entonces, muchachos, voy a mostrarles inicialmente el cronograma de actividades. Espero, muchachos, que ya estemos haciendo el modelo entidad, el modelo relacional. De pronto, ¿cómo les ha ido con eso? Con el modelo relacional. Me gustaría que me dijeran a través de WhatsApp. Creo que José Enrique me lo envió, ¿cierto, José Enrique? Sí, profe, se lo envié como el jueves por la mañana. Sí, yo no lo he visto, sí me lo vi un poquito, pero ya para mañana yo te prometo que te lo tengo ya revisado. Ah, lo Listo, enviaste el, profe, el jueves gracias. por la mañana, sí, es que jueves, viernes y sábado, sí, muy complicado Sí, para... profe. Sí, pero entonces, lo que pasa es que lo vi y de esas cosas que no, tuve que haberlo colocado como en la listica de los que debo tener presente, pero entonces ya para mañana. Pero entonces, así como vos, Enrique, qué bueno, muchachos, ya yo estoy, pues, ya no estoy en época de reflexión, ya estoy trabajando. Entonces, qué bueno, muchachos, que ustedes me envíen el de que cada uno ha hecho, porque eso es lo que inicialmente tenemos que hacer. Muchachos, yo he visto una cosa en estas conferencias que estamos haciendo, y es que venimos aquí a la conferencia, muy interesante todo, o bueno, sí, vamos viendo la conferencia y listo, pero después se olvida como que todo, ¿sí me entienden? Ah, no, sí, muy bueno lo de la conferencia, sí, muy interesante, pero se olvida todo y después entonces ya no se sabe pues qué es lo que hay que hacer, más perdidos que, uno más perdido pues que embolatado, porque entonces la idea es que practiquemos, ¿cierto? Si no practicamos, no tenemos dudas, se deja todo para el final, entonces ahí sí embalado, ¿cierto? Entonces sí necesitamos es practicar. Yo les voy a colocar aquí, les voy a mostrar aquí el cronograma de actividades y vamos a empezar a hacer pues a seguir con el ejercicio que hemos estado haciendo. Entonces, aquí está, este es el cronograma, estamos aquí en esta parte, el lenguaje estructurado de consultas. Y recordemos que la idea es hacer el de nuestro proyecto formativo, o sea, hacer el modelo relacional del proyecto formativo. Y que además ese lo tenemos por acá. Voy a mostrarles pues dónde exactamente es que lo tenemos. Desarrollo. Espera un momentico, yo. Bueno, entonces igual vamos a continuar entonces con el ejercicio que hemos estado desarrollando. Voy a mostrárselos acá. Estamos con este ejercicio, ¿cierto? Este es el ejercicio que hemos estado desarrollando del estudiante con el curso y con el profesor. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos creado cada una de las tablas, hemos creado las relaciones entre las tablas, hemos hecho consultas de inserción, de actualización, de borrado. Hoy no vamos a mirar lo de Git porque nos vamos a concentrar mejor primero en esto y mañana, en la otra semana, mejor si hacemos la parte de Git, que necesito que esto quede pues como bien entendido lo que vamos a mirar en la noche de hoy. Si nos ponemos a mirar lo de Git, pues entonces ya como que nos desconcentramos. Pero entonces vamos a mirar esto, ¿cierto? Entonces hemos hecho consultas, bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que para el proyecto de ustedes creen eso también en MySQL, ¿cierto? Creen las tablas, creen las relaciones, creen la inserción de las tablas. Bueno, yo lo que les iba a mostrar acá eh, era precisamente el ejemplo que también está dentro de la plataforma. Aquí en desarrollo.
Tengo que lo debo tener acá. Creación de la base de datos. ¿Cierto? O sea, sería como hacer lo mismo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Creando las tablas, creando las relaciones. Espero un momentico, yo les dejo de compartir un momentico aquí la pantalla para, para yo mirar aquí una cosita que ustedes... Entonces, la idea es que ustedes creen las tablas, creen las relaciones, creen las consultas de qué, las consultas de inserción, de actualización, de borrado. Aquí les voy a mostrar lo que debe contener la evidencia. Aquí les voy a mostrar el ejemplo. Aquí ya les voy a compartir la pantalla. Aquí les voy a mostrar que aquí está en Word. Aquí está el ejemplo, miren. Lo que ustedes tienen que hacer en este trabajo es, bueno, listo, aquí ya está el modelo relacional. Crear las tablas, ¿cierto? Insertar las tablas en su base de datos, en cada una de las tablas que ustedes tienen. Aquí es crearlas simplemente. O sea, y para crearlas tienen que crear las tablitas, por cada tabla insertar los datos en las tablas. Después de insertar los datos en las tablas, recuerden que tienen que crear esas tablas con las foreign key, ¿cierto? Con sus respectivos foreign key. ¿De acuerdo con qué? Con el modelo relacional que ustedes tienen acá, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hemos estado haciendo en estos días. Y realizar consultas y construir sentencias para la utilización de procedimiento almacenado. Entonces, realizar consultas de dos o más tablas, ¿cierto? Entonces, estas consultas son, por ejemplo, las que observamos acá. Sé el nombre del profesor, o sea, aquí en esta parte, en este modelo, aquí en esta parte aquí dicen lo que se debe hacer. Primero es crear la base de datos. Segundo, hacer el diseño de las tablas. Tercero, realizar las consultas y construir sentencias para utilización de procedimiento almacenado, funciones y desencadenado. Se pueden realizar consultas de inserción, de actualización, de borrado y selección de más de una tabla, al menos 3 consultas, ¿cierto? Se pueden realizar, bueno, estos procedimientos almacenados si no los hemos llegado pues a hacer, ¿cierto? Entonces, hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto hasta ahora? Vamos a mirar. Vamos a mirar lo que hemos visto hasta ahora. Hemos creado las tablas, hemos insertado datos en las tablas, hemos creado consultas de selección. ¿Cierto? Hemos utilizado la instrucción where. Ustedes pueden investigar de esto todo lo que quieran, ¿cierto? De esto hay mucho, no solamente lo que ustedes vean acá, porque aquí hay muy poquito tiempo, ¿cierto? Pueden utilizar la instrucción light si ustedes quieren, está también otra instrucción que por ahí que se llama between, para eso pueden ver la documentación de lo que tienen ahí. Pueden utilizar las instrucciones order by, inner join cuando es de más de una tabla, ¿cierto? En join se puede usar cuando es más de cuando es dos tablas o tres tablas, se puede utilizar en inner join. Se pueden hacer instrucciones de modificación con el update. Se pueden usar instrucciones de borrado con delete para que ustedes también los hagan. Y nosotros lo que vamos a ver hoy son lo relacionado con instrucciones de agrupamiento. Entonces, este es el ejercicio. ¿Qué es la cuestión de los agrupamientos? El agrupamiento pueden ustedes observarlo en este documento. Aquí en este documento se explica qué son las instrucciones de agrupamiento. Aquí nosotros la podemos observar. Funciones de agregado o de agrupamiento.
Está en el, más que todo, bueno, vamos a mirar qué hay en el 14. La estructura group by. Las funciones de agregado solo se han aplicado al conjunto total de registros de una tabla, produciendo un único resultado. Sin embargo, en ocasiones es necesario que las funciones se apliquen sobre grupos particulares, produciendo subtotales, utilizando la instrucción group by. Entonces, para estas instrucciones group by es muy importante que ustedes conozcan que hay unas instrucciones, yo creo que están acá. Vamos a ver si aquí las podemos encontrar. A ver si aquí nosotros encontramos, por ejemplo, el máximo. Aquí hay unas instrucciones que me permiten a mí hacer pues como sumatoria o hacer pues ciertas cosas sobre ciertos elementos. Por ejemplo, para hacer una suma, si yo quiero sumar, por ejemplo, todos los elementos en una tabla de ventas, puedo utilizar la instrucción sum, ¿cierto? Si yo quiero obtener el mínimo de unos valores que hay en una tabla, puedo utilizar la instrucción min, ¿cierto? Entonces, son instrucciones que me permiten hacer sumatorias, ¿cierto? O que me permiten realizar como ciertas funciones, lo que se llaman funciones de agregado. Son funciones que me permiten realizar ciertos cálculos matemáticos, como sumas, como por ejemplo hacer instrucciones para contar o para sumar, o para obtener el mínimo o para obtener el máximo. Entonces, supongamos nosotros tenemos acá en la tabla, por ejemplo, a ver, puede ser la tabla de curso. Nosotros le decimos aquí, select asterisco from curso. Lo seleccionamos y lo ejecutamos. Entonces, no tenemos acá estos elementos. Nosotros a esto nosotros le podemos ejecutar o le podemos obtener de ahí ciertos valores. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el curso que vale más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos aquí abajo, como son tan poquitos los registros, nosotros podemos observar que aquí el curso que vale más sería este, ¿cierto? Entonces, observemos aquí cómo se haría. Incluso aquí obtendría solamente el mínimo, obtendría solamente pues el máximo, ¿cierto? Después vamos a ver cómo podemos obtener el nombre. Pero miren que aquí, por ejemplo, estamos utilizando el mínimo. Min precio, ¿cuál es el min precio? ¿Cuál es el máximo precio? ¿O cuál es la sumatoria? Entonces nosotros eso lo podemos hacer aquí también. Nosotros podemos decir, bueno, vamos a mirar cuál es el mínimo de todos. Entonces yo le digo select o el máximo, max, y entre paréntesis puedo colocar el nombre del campo del cual yo quiero obtener el máximo o el mínimo. Entonces yo puedo colocar aquí valor curve from curso. Y aquí me dice pues que es 300, ¿cierto? O sea, ya para poner el nombre necesitaríamos una subconsulta que pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Y así podemos obtener el máximo, podemos obtener también el mínimo, podemos decirle, bueno, muéstrame, miren que si yo miro la lista de todos los cursos, observo que el máximo es este, ¿cierto? El que tiene mayor valor es este. Ahora, ¿cuál es el mínimo? Entonces yo puedo decirle, por favor, muéstreme el mínimo. Select min valor curve from curso. Y aquí me obtiene el mínimo valor. Ahora, yo quiero saber el nombre, pues el nombre ya pues lo podemos obtener pues ya cuando veamos algo que se llama las subconsultas. Entonces aquí la ejecuto y aquí me dice que el mínimo es esto. O yo quiero tener la suma de todos. Yo puedo decirle que voy a sumar todos los valores. Select sum valor curve from curso. Entonces miren que estas instrucciones me sirven a mí, miren que aquí me sumó todos los valores y nosotros, ¿qué hacemos nosotros para saber si esto sí me lo hizo? Sumarlos todos, ¿cierto?
los valores de todos los cursos. ¿Eso para qué me puede servir? Pues en este caso no serviría pues para mucho, pero sí se puede servir cuando nosotros estamos hablando de los valores, por ejemplo, para una factura, sumar todos los valores de la factura, todos los ítems pues que han valido pues para una factura, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué hizo él? Me sumó todos estos valores de acá, ¿cierto? Esto me sirve para saber que estos valores que yo tengo acá, del máximo, el min, el máximo, el count, porque también aquí no dice, bueno, aquí está también el ABG, el ABG es el promedio, o count, ¿cierto? El count también me permite, yo creo que aquí también deben hablar del count, no, el promedio, el mínimo, por ejemplo, el mínimo, el precio de las ventas, el mínimo, el máximo. El count también es un valor que me permite decir, por ejemplo, aquí este es para obtener el mínimo. Obtener el valor mínimo. Aquí me obtiene el valor máximo. Obtener el valor máximo. Y aquí es para obtener la suma. Obtener la suma. Entonces miren que esto es muy sencillo, ¿cierto? ¿Sí les parece sencillo? Es simplemente hacer la suma, el mínimo, el máximo, ¿cierto? Eso es muy fácil de hacer. O también podemos utilizar el count. Select, count, por ejemplo, vamos a contar, o sea, la cantidad de cursos que hay. Curso. O sea, si vamos a contar por este ítem. From curso. Pues allí ya miren que me contó 7. Vamos a mirar si sí son 7. Ay, me contó 7. Espera un momentico, yo me salió un error porque vamos a ver si sí son 7. Select asterisco from curso. Vamos a mirar si sí son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7, ¿cierto? O yo puedo decirle aquí que sea por un determinado profesor. Entonces yo puedo decirle aquí donde el code profesor sea igual a 1, para saber cuántos cursos tiene el profesor que tiene código 1. Entonces miren que aquí esto tiene 1, 2, tiene 3. Entonces vamos a mirar si al ejecutarlo, él me muestra que son 3, ¿cierto? Entonces para eso sirven estas instrucciones. ¿Sí me hago entender? Todo puede tener su where, todo puede tener sus condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de consultas es las que es bueno que ustedes hagan para su proyecto. ¿Sí me hago entender, muchachos? Jóvenes. ¿Quién está por ahí? Sí, profe. Eso, bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces ya hoy? Esto nos sirve entonces, como ustedes ven, para obtener pues sumatorias, para obtener cálculos pues matemáticos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a mirar hoy, todavía no he empezado cuál es el tema de hoy. El tema de hoy son el tema de agrupamiento, ¿cierto? ¿Qué es el tema de agrupamiento? Para ustedes entender bien esta parte de agrupamiento, obviamente ustedes pueden buscar en internet que hay mucho sobre esto, ¿cierto? ¿En dónde está aquí en este documento? Está en consultas avanzadas. Miren que que yo les estaba explicando hablaban de funciones de agregado, ¿cierto? Miren que aquí hablaban de las funciones de agregado. Pero entonces aquí en esta parte, miren que aquí nos hablaban de consultas de resumen, ¿cierto? Y dentro de estas consultas de resumen hablaban de lo que son las funciones pues, de agregado. Entonces, miren que aquí explican lo más de chévere esto, ¿cierto? Miren que aquí nos dicen, por ejemplo, este cel asterisco from detalle pedido, y aquí nos hablan de la suma, por ejemplo, de la cantidad de detalle pedido, ¿cierto? Entonces, esa parte que estamos hablando de agrupamiento, miremos a ver en dónde la podemos encontrar en este documento. La pueden encontrar aquí donde dice consultas, pues resumen, ¿cierto? En funciones de agregado, que esa parte fue la que acabamos de observar. Volvamos nuevamente allá, era solamente pues para mostrarles dónde, entonces consultas de resumen. ¿Qué estamos haciendo acá? Miren aquí cómo es. Por ejemplo, aquí están diciendo, se le asterisco from de una tabla que se llama detalle pedido. En esa tabla que se llama detalle pedido, tiene una suma, un número de pedido, un ítem, un código de producto y una cantidad. Entonces, si yo quiero hacer la suma
pero por producto, ¿cierto? Para ver qué tal se ha vendido. Entonces yo puedo decir, bueno, yo voy a colocar aquí en el select por qué quiero hacer la suma, lo quiero hacer por producto. Coloco la función de agrupamiento que es sum y sobre el campo que voy a hacer esa suma, ¿cierto? De la tabla predido y vamos a agrupar o vamos a formar grupos por el código del producto. Entonces, si ustedes observan ahí, ustedes observan que, por ejemplo, el código de producto 328, para este código de producto, entonces tenemos aquí 5 cantidades y 4, entonces mire que son 9. Entonces mire que lo que está haciendo con este group by es que me está sumando por cada código de producto, ¿cierto? Por ejemplo, por el 328 me sumó 9, por 329 aquí me sumó 20, aquí van 12 y 10 serían 22 y 8 y 7 sería 29 y 1 sería 30, ¿cierto? Entonces ahí me está sumando esto. Por el 330 serían 330 serían 4, 331 sería 12, 331, 332 serían 3, ¿cierto? Entonces, mire que lo que hace es por cada código de producto me hace la suma. ¿Por qué me lo hace la suma? Porque aquí en el seller yo he colocado código de producto, ¿cierto? Entonces, asimismo, para eso es que sirve esta cuestión de agrupamiento, para formar grupos. Y los grupos se forman por lo que se coloca aquí en el seller, ¿cierto? Entonces, esto es muy interesante y esto sirve, por ejemplo, para hacer reportes, para hacer los reportes, para hacer consultas resumen, para saber cómo me ha ido, por ejemplo, a mí por sucursal o cómo me ha ido, pues como aquí mismo lo vemos por producto, por ejemplo, en un supermercado, cuáles son los productos que más se venden, los productos que menos se venden, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo estoy viendo que el producto aquí que más se vende es cuál, ¿cierto? Yo aquí puedo tomar ya decisiones, ¿cierto, muchachos? ¿Ustedes qué dicen? Aquí, ¿cuál es el producto que más se vendería? Más se ha vendido. 329. Eso, entonces mire que esto me dio a mí la oportunidad ya de saber, este producto se vende mucho. Y el que menos se vende es este, ¿cierto? 332. Entonces mire que ya él me está formando grupitos por cada uno de los productos. Vamos a hacer acá un ejercicio de esos. Vamos a mirar acá en la presentación, por ejemplo, yo le digo, cele asterisco from curso, ¿cierto? Entonces, dale cele asterisco broncurso. Ustedes observan que aquí aparecen, esto es lo mismo que se ve pues en MySQL, ¿cierto? Entonces ahí se ven pues todos los cursos existentes pues por cada uno de los profesores. Este es el código del profesor. Pero si yo quiero mirar, si yo quiero mirar, por ejemplo, por cada uno de los profesores, cuántas son las horas que tienen, ¿cierto? O cuánto es el valor del curso, por ejemplo, si nosotros observamos acá. Este primer profesor, este primer profesor que nosotros tenemos acá, el primero, ¿cuántas horas tiene asignadas? 30. ¿Tiene 30? Creo que tiene más. Ahí veo que el profe Connecting tiene 30 para Java, 40 para programación y fundamentos de bases de datos, otras 40. Entonces, 40 y 40, 80 y 30, 110. 110, ¿cierto? Entonces se tiene varios. Tiene 110, los otros sí yo creo que tienen de a uno. Entonces, miren que si nosotros vamos a sumar por cada profesor, ¿cierto? ¿Cuántas horas tiene asignada? Nos daría que para el profesor que tiene código 1 tiene 110, para el profesor 2 tiene 60, para el profesor 3 tiene 70, porque no tiene más, para el profesor 4 tiene 45 y para el profesor 5 tiene 50, ¿cierto? Al único, pues, los otros no se suman porque no tienen más, si tuvieran más se sumaría. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros la consulta? Vamos a hacerla acá, ¿cierto? Vamos a mirar. Entonces vamos a obtener, entonces aquí nosotros vamos a hacer la consulta. Primero vamos a hacer la consulta de, permítame, yo veo
No veo por qué. Así, así. Bueno, lista de cursos. Entonces vamos a mirar. Select, asterisco, from curso. ¿Cierto? Recuerden que estamos acá y aquí nos está mostrando todos los cursos. Ahora, lo que queremos es, por cada profesor, se obtenga el total de horas asignadas. Entonces yo le diría, bueno, por cada profesor. Entonces, no sé pues, si ustedes se acuerdan cómo fue que vimos ahorita el ejemplito. Miren el ejemplo, cómo fue que lo vimos. Nosotros dijimos, bueno, aquí, por cada producto, la suma de las respectivas cantidades del detalle pedido agrupado por el código del producto. Este fue el que acabamos de observar, ¿cierto? ¿Cómo sería entonces? Yo se lo voy a colocar en el chat por si pues, les puede ayudar. Mire, aquí este que les acabo de mostrar es el que hay en el documento. Por cada código de producto, la cantidad, la suma de todas las cantidades de detalle producto agrupado por código de producto. Siempre este código que está, este agrupamiento que está acá, este campo que colocan aquí agrupado, tiene que existir en el select, ¿cierto? Para que por cada producto me sume sus respectivas cantidades. Entonces, eso sería lo mismo que nosotros haríamos acá. Aquí nosotros lo vamos a hacer por cada qué. Por cada que lo vamos a hacer nosotros. ¿Qué vamos a sumar? ¿Por cada qué? ¿Qué tendríamos que colocar nosotros aquí en el CL? ¿Qué me dicen ustedes, muchachos? Hagámoslo entre todos. Las horas. Las horas. Las horas. ¿Qué vamos a hacer con las horas, Flor? Sumar las horas. Sumarlas, eso. Entonces, si ustedes observan acá, pues creo que está aquí más adelantico. Aquí observamos que aquí hay varias funciones de agrupamiento, ¿cierto? Esto es lo que se llaman funciones de agrupamiento o de agregado, ¿cierto? Entonces miren que hay una que se llama sum, ¿cierto? Que realizan pues como cálculos. Entonces aquí hay una que se llama sum, otra que se llama mínimo, máximo, bueno, ABG, que es el como promedio. Entonces, en este caso, como tú mismo dices, Flor, vamos a hacer, entonces, es la suma, ¿cierto? Entonces, select, sum, ¿y sobre qué lo vamos a hacer? ¿Sobre qué campo? Horas Q. Eso, horas Q. From, le vamos a decir el nombre de la tablita. La tabla se llama curso. Vamos a ejecutarla. Nos salen 280 y 200, esperen que es que no tengo aquí las gafas. ¿Sí? Ya tengo problemas de presbicia. Ah, sí, 285, ¿cierto? Pero esto no fue lo que nos dio aquí, esto no fue lo que nos mostró pues tan bonito, esto no es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Nosotros queremos es que nos sume, aquí no lo sumo todo, pero nosotros queremos que lo sume por cada qué. Miren que ahorita por el profesor 1 nos dio ¿recuerdan ustedes cuánto nos dio por el profesor 1? 110. 110. Entonces, ¿qué queremos nosotros hacer? Sumar no todo, sino ¿qué? Por cada dato de cada profesor. Por cada profesor, exacto. O sea, que nos diga, para el profesor 1, 110. Para el profesor 2, bueno, el valor pues que solamente está, al único que le dieron varios cursos fue al profesor 1, ¿cierto? Entonces, por cada profesor sumarme el valor en la cantidad de horas. Entonces, ¿qué tengo que colocar aquí para que no me salga todo, sino que me salga por cada profesor? Código prof. Exacto, código prof. Entonces, como yo no me... Ah, sí, espera un momentico. Ah, este es el código. Bueno, entonces voy a decirle aquí, select, exactamente, Flor, code, prof. Listo. Entonces ahí me va a salir por cada profesor la suma. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a formar grupos, ¿cierto? Si yo lo hago así, él me va a sumar, otra vez me va a sumar todo, ¿cierto? Así como lo vimos ahorita.
pero yo necesito es que me sume, es que me haga grupitos, o sea, que me lo agrupe, así como mostraron acá. Recuerden como acá me mostraron aquí más arribita, que se formaban grupos, ¿cierto? Esperen, yo si aquí hay un ejemplo para mostrar. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Él me decía, no, es que yo quiero que por cada profesor tengo que hacer un group by, ¿cierto? Para poder hacer el agrupamiento, para poder que me forme grupitos. Por ejemplo, aquí me formó grupos por el código del producto. Entonces yo quiero que aquí me forme grupos, o sea, que me haga el group by por el código del profesor, ¿cierto? O sea, que por cada profesor él me muestre la respectiva suma. Entonces vamos a ejecutar esta partecita. Y ya aquí me lo mostró, ¿cierto? Miren que aquí me dio 110, que es el único que tenía varios, pues varios cursos, y pues para el otro 60, 20, 45 y 50, ¿cierto? Entonces eso es lo que me permite hacer con el group by. Aquí lo podemos ver en la presentación. Por ejemplo, aquí nosotros observamos, el profesor 1 tiene 110, 110 es producto del 30 más 40 son 70, miremos uno que tenga también, también el profesor 1, 70 más 40 son 110, ¿cierto? Para los otros, pues internamente el manejador de base de datos no tenía que sumar nada, pero si hubiera habido pues otro, por ejemplo, para el 2, me lo hubiera sumado. Esa parte se entendió de agrupamiento. Esas son consulticas Sí, profe. que les pido a ustedes pues que hagan para su proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes con esto entenderían quién fue el profesor 1, el profesor 2, el profesor 3, 4 y 5. Sí, con eso sabríamos cuáles fueron los profesores. Sí, profe. Pero pues técnicamente, ahí si nosotros conocemos el ID del profesor, claro, pero si alguien no lo conoce, pues esos números serían como ambiguos. Yo creería que tocaría también llamar como los nombres de cada ID. Exacto, necesitamos los nombres de cada profesor. Entonces vamos a hacer, ¿qué necesitamos nosotros entonces? Independiente de ese group by, ¿qué necesitamos nosotros para poder enlazar otra tabla? Porque si ustedes observan aquí, solamente estamos haciendo referencia a una sola tabla, ¿cierto? A la tabla curso. ¿Qué necesitamos entonces para poder hacer referencia a la otra tabla? Porque ¿dónde tenemos los nombres de los profesores? En la tabla proveedores, con un inner join, profe, ¿cómo sería? Con el inner join, exacto. Entonces yo voy a hacer aquí un inner join con la tabla profesor, ¿cierto? Recuerden que cuando yo necesito datos de dos tablas, necesito hacer un inner join, ¿cierto? Para enlazar claves primarias y claves foráneas. Entonces, ¿yo dónde tengo que mirar pues para poder hacer ese enlace? Pues importante sería, por ejemplo, tener el modelito, ¿cierto? El modelo. Entonces, bueno, irme acordando. ¿Cómo enlazo yo profesor con curso? Entonces, el código del profesor se copió acá, ¿cierto? Este código de profesor tengo que enlazarlo con el código profesor. Este código de profesor de la tabla profesor tengo que enlazarla con el código profesor de la tabla curso, con este que está acá. Tengo que hacer el inner join entre los dos. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Ustedes recuerden, clave primaria de profesor con clave foránea de curso, porque así fue como se crearon las tablas. Recuerden que cuando yo voy a hacer el enlace, siempre son claves primarias con su respectiva clave foránea. Entonces, yo llego y digo, bueno, entonces voy a hacerlo. Curso inner join profesor on. Recuerden que siempre coloco la palabra on. Y aquí coloco la clave primaria. La clave primaria es de la tabla profesor. Entonces, miremos cómo llama la clave primaria. Entonces, yo le digo on, profesor, code profesor. ¿Va a ser igual a qué? ¿A qué tiene que ser igual? Miremos la tabla curso. ¿Con qué la tengo que enlazar? Con la llave foránea de cursos. Eso, con la clave. Entonces recuerden, clave primaria de profesor con clave foránea de curso. ¿Y cuál es la clave foránea de curso? El código, este código que vemos acá, ¿cierto? El código profesor. Entonces, aquí lo decimos, esto es igual a code profesor. Bueno, tiene una
una palabrita ahí, pero entonces ya ahí nos va. Ah, bueno, ¿y qué más tenemos que hacer para que nos muestre el nombre del profesor? Profe, tengo una pregunta. Sí. Ahí donde colocaste la llave foránea, no hay necesidad de llamarlo Sí, es como mejor. pusiste con el... Es mejor curso. Pues no hay necesidad, pero se presta para, pues, para confusión, ¿cierto? Porque no hay necesidad, porque no hay otra tabla que tenga un campo con este mismo nombre, ¿cierto? Entonces no habría necesidad, pero se puede, pero es mejor tener una cosa pues como clarita, ¿cierto? Miren que cuando ya coloco aquí curso ya quedó más claro, que es de la tabla curso, ¿cierto? Estoy como cualificando. Estoy diciendo que este campo de acá pertenece a la tabla curso, ¿cierto? Entonces, listo. Ah, Y sí, profe. sí, sí. Entonces, y debo colocar, y que, bueno, entonces vamos a ejecutarlo. Ah, pero me muestra lo mismo, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría? Para que, mire que me mostró lo mismo muchacho, entonces de nada me sirvió hacer el enlace entre las dos tablas. De pronto hay que llamarla a la columna. Sí, es más, Pedro eres tú, ¿cierto? Es que como Sí, no estoy profe. viendo los nombres. Entonces, aquí es bueno también cualificar, como tú dices. Por ejemplo, la suma de las horas es de las horas es de la tabla curso, ¿cierto? Y el código del profesor es de la tabla curso también, ¿cierto? Ahora, el nombre del profesor es de la tabla profesor, ¿cierto? Profesor punto nom, nom profesor, ¿cierto? Podemos colocar el nombre, podemos colocar el apellido, en fin, lo que nosotros necesitemos. Dejémoslo solamente pues con el nombre, ¿cierto? Pero ya, entonces ya nosotros, bueno, coloquemos aquí esto. Parece que nos sacó un error. Nos está diciendo que Zoom. Ay, perdón, es que aquí me equivoqué. Este Zoom no lo puedo colocar acá. Tiene que ser acá en esa parte. ¿Cierto? O sea, el Zoom tengo que colocarlo desde toda la, pues de todo el elemento. El elemento se llama curso.horascur, ¿cierto? Entonces él me estaba diciendo que la función cur sum no existe, ¿cierto? Porque la estaba colocando mal. Sum se coloca sobre todo el campo, pues el campo se llama curso.horascurso, ¿cierto? Entonces ahí me estaba pues como poniendo el problema. Voy a ejecutarlo y aquí ya me trajo por cada profesor me trajo pues la suma que tiene. Ya sabemos pues que se llama Marta, Carlos, Maritza, Alejandra y Mónica, ¿cierto? Entonces ya pues me lo está haciendo pues ya como se debe hacer, ¿cierto? Pero mire que el group by yo lo tengo que hacer sobre un campo que está en el select. En este momento lo hice fue por el código. No lo hago por el nombre. ¿Por qué no lo hago por el nombre? Yo creo que sería como igual, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan? Sería igual hacerlo por el nombre que por el código. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí, profe, pero yo creo que también es más por aquello de las consultas que es preferible hacerlo por el ID. No, y además porque es que si lo hago por el nombre, si yo tengo dos personas que tienen el mismo nombre, entonces se me confundiría y me sumaría todas las, por ejemplo, las de Mónica, ¿cierto? Entonces mejor hacer el group by, formar grupos por valores que sean totalmente, ¿cómo se dice? Por ejemplo, el código del profesor siempre va a distinguir en forma única a un profesor, ¿cierto? En cambio, el nombre no, porque hay pueden haber muchos profesores que se llamen Mónica. Entonces me sumaría todas las Mónicas que tengan, me sumaría o sea, me haría la suma de todas las horas, por ejemplo, de Mónica, ¿cierto? No sé si me hago entender. Supongamos que aquí no diga Marta, sino que diga Mónica también. Entonces, o por ejemplo aquí, que esta no sea Mónica, sino que sea también Marta. Entonces, él me sumaría 110 más 50, ¿cierto? O sea, haría la suma
por los, según el nombre, ¿cierto? Me formaría los grupos por el nombre, ¿cierto? Ustedes saben que hay varias, pueden haber varios profesores, por ejemplo, que tengan el mismo nombre. ¿Sí me hago entender? Muchachos, no me digan que ustedes se durmieron tan ligero. Sí, No, profesor. A ver, ¿quiénes están dormidos? Me preocupa que esté viniendo tan poquita gente. Están viniendo muy poquitos. Bueno, pero vamos a ver qué. Ah, Andrés, qué bueno que haya venido. Andrés, Cristian, qué bueno que Cristian haya venido. Pues Flor, yo sé que siempre viene y está pues súper bien. Pedro también. José Enrique, Helio, Tania. Qué bien, Cristian. Bueno, entonces, miren que pues esto es muy bueno para hacer pues todo este tipo de consultas, ¿cierto? Y como les digo, pues se debe hacer pues para poder evitar que de pronto se hagan sumas que no sean pues necesarias. Supongamos, a ver, yo voy a decirle a ver aquí en profesor Seller, asterisco, profesor. Si por ejemplo esta se llama Alexandra y esta también, pues si las dos se llamaran Alexandra, entonces él me sumaría estos 55, perdón, me sumaría todos los de, si estos dos se llamaran igualito, entonces me haría la suma de horas de los dos, pues de las dos, porque tienen el mismo nombre. O sea, me totalizaría, sería por el nombre del profesor. Entonces, por eso no sería pues lo más conveniente, ¿cierto? Esa sería la cuestión, ese sería el problema. Entonces, por eso tenemos siempre que agrupar como por un campo que sea único, que sea único para la tabla, ¿cierto? Aquí si, por ejemplo, lo hacemos por el nombre, igual no pasaría nada porque todos los nombres aquí son iguales, ¿cierto? Igual yo lo puedo hacer por acá, por este, y no habría pues ningún problema. Me colocarían las mismas horas, pero es porque todos los profesores pues se llaman diferente, pero si hubieran dos que tuvieran el mismo nombre, pues se presentaría pues mucho inconveniente esta consulta, ¿cierto? Entonces miren que es una consulta muy fácil de hacer y que realmente se necesitan mucho, se puede necesitar mucho por eso para informes o para consultas que requieren totalizar, por ejemplo, para totalizar en una factura, por ejemplo, es lo que más se puede hacer en un pedido, el total de todos los productos de un pedido, ¿cierto? O para los informes sobre todo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí sería para mirar los profesores que más tienen, que más horas tienen, o en una factura, o en una empresa, entonces mirar los productos que más se venden, ¿cierto? Entonces sería agrupar en el caso por medio de los productos, aquí sería pues por la parte del profesor, ¿cierto? Entonces, ese tipo de consultas serían los que sería bueno que ustedes hicieran y la verdad no es difícil de hacer, no es difícil de hacer esta parte. Entonces, esto sería con el group by, ¿cierto? Y el group by, mire que aquí nosotros simplemente, en este caso aquí lo teníamos con una sola tabla y aquí ya tenemos aquí los profesores y aquí tenemos los cursos. Y aquí los profesores que tienen asociado un curso serían estos pues, que nosotros acabamos de ver, ¿cierto? Aquí ya sería para ver lo que son las subconsultas, ¿cierto? O sea, lo que acabamos de ver es usando la instrucción group by, ¿cierto? Hay otra cuestión, si ustedes se observan pues acá, que además de ver lo que es el group by, miren si ustedes observan aquí este documento, aquí están hablando de group by. Ah, bueno, vamos a utilizar la parte del Javi. Vamos a utilizar la parte del Javi antes de ver las subconsultas.
¿Qué hace este having? Vamos a mirar. Las having son las condiciones que se colocan en una consulta después de aplicar esta parte del group by, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, acá, yo tengo aquí un select, tengo un from, que puede ser de una sola tabla o de varias tablas, tengo una condición y tengo un group by, ¿cierto? O sea, porque voy a formar grupos. Y el having es las condiciones que yo voy a utilizar eh, sobre el campo al cual se le hizo agrupamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo creo que nos muestran el ejemplito. Es el mismo ejemplo que vimos ahorita. No sé si yo cuando hago así ustedes ven esto como más grande. ¿Sí lo ven más grande? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros ahorita habíamos visto hasta acá, ¿cierto? Habíamos visto el total por cada uno de los productos, ¿cierto? Pero si yo quiero ver solamente el total de los que son a 10, o sea, solamente los que son mayores de 10 serían este 30 y este 12, ¿cierto? O sea, acá, 30 y 12. Entonces yo hago una condición por medio del having, ¿cierto? Entonces ya en el having digo, bueno, donde la suma me muestro solamente los que sean mayores a 10, ¿cierto? Entonces para eso sirve el having, para colocar condiciones, pero por ese valor por el cual pues se ha hecho el agrupamiento, ¿cierto? Por ejemplo, aquí fue por el suma de la cantidad. El having yo lo coloco también por ese sum. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplito que nosotros tenemos acá, nosotros tenemos por cada profesor obtenga el total de horas asignadas. Yo puedo colocar aquí otra condición. Yo digo, bueno, por cada profesor se obtenga el total de horas asignadas, pero solo de aquellos profesores cuya cantidad de horas asignadas sea mayor, supongamos, a mayor o igual a 60, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuántos colocaría? ¿Cuántos serían? Los que son mayores o iguales a 60. ¿Sí los ven ustedes? Dos, ¿cierto? Entonces, sería esta misma instrucción, ¿cierto? Esta misma que nosotros vimos acá. Pero yo aquí colocaría el having. Y sería, bueno, pero yo quiero mirar solamente la suma total es mayor. Bueno, aquí voy a mirar, es que el símbolo mayor lo tengo un poquito embolatado. A ver si yo hice acá la consulta. Ah, no la hice. Sea mayor a 60. Permíteme un momentico, yo busco el símbolo mayor que yo lo tengo aquí como un poquito. Profe, creo que puedes hacerlo con Alt 62, según lo que estoy viendo acá. Ah, con Alt 62, sí, tenés razón. No, pero es que no me da. No te sale antes, no sé. Espérate un momentico, yo lo busco por acá. Que tengo un problemita conmigo. Aquí está. Mayor a 60. Mayor o igual a 60. Y ya ahí me mostró los dos, ¿cierto? Entonces, ya ahí, ya me hizo la consulta pues completa, ¿cierto? Eso es lo que necesito que ustedes hagan. Ojalá, muchachos, ojalá la próxima semana, yo tengo ganas que la próxima semana sea solamente asesoría, porque es que muchas veces aquí hacemos y no sé, es como
como si que nos quedamos pues como ahí. Entonces, ya hay un grupo, creo que es el grupo de Helio, que incluso hizo unos procedimientos almacenados de Helio y de Tania, yo creo, y de Camilo. Hizo y todo ya los Sí, profe. procedimientos. Sí, hizo unos procedimientos almacenados, qué chévere, o sea, van más adelantados. Entonces, qué bueno, muchachos, que ellos y que todos ustedes pues vayan adelantando. Entonces, la otra semana vamos a mirar un poquito los procedimientos almacenados y ya lo otro lo vamos a hacer en asesoría, que ya cada uno traiga lo que ha hecho en su proyecto, ¿cierto? Vamos a dejar por hoy en este momento y no sé, pues había un joven, había Helio precisamente, me iba a hacer una pregunta. Helio, bien puedas. Helio. Helio, si quieres preguntar. Profe, Helio, no tienes micrófono. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces dejemos hasta ahí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Eh, algo que quiera, pues, como preguntar acá, alguna duda que tenga de su proyecto, bien puedan. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver así. Y ya la otra semana sí les voy a pedir, muchachos, que traigan lo que lleven de su proyecto, porque es que son muchas las cosas que tenemos que hacer y luego ya al final, entonces nos vamos a embalar para hacer todo lo que hay que hacer. Entonces yo les pido que traigan su proyecto para la otra semana, que tengan el modelo entidad-relación, el modelo relacional, que hagan hecho ya las tablas, las inserciones, las consultas de actualización, de borrado, de selección de dos tablas, estas consultas de agrupamiento. Listo, yo les voy a colocar mañana por WhatsApp qué es exactamente lo que hay que traer para la otra semana. Listo, muchas gracias. Voy a dejar entonces hasta ahí. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Cuento pues con ustedes, por favor. Gracias, profe. Profe, feliz Bueno, noche, Cristian. gracias. Bueno, Gracias a todos, una feliz noche. Bueno, una feliz noche. Muchas gracias. Profe, ahí por el WhatsApp le dejé como una notica, por favor, si me puede habilitar cuando pueda esas actividades que no las he podido subir. Ah, ya voy a mirarlo. Bueno, y gracias por la clase, profe. Está muy bien. Bueno, pues, Cristian, gracias a ti. Listo, Helio, muéstrame. Ah, espérate un momentico, yo acabo aquí de... Espérate un momentico, Helio.